Listo, ahorita. Empiezo. Hola a todos. La verdad es que a lo mejor les voy a sonar un poco como moralista. No es la intención. La intención es hacer un análisis de lo que estamos viviendo en todo el mundo como consecuencia de, primero, de la maravilla que es la tecnología y que gracias a ello, al momento en que pasan los acontecimientos en cada lugar del mundo, inmediatamente estamos informados. Pero por otro lado, como lo dije la vez pasada, como lo sostiene Francisco Gil White, con esta interesante imagen, que la realidad que percibimos primero llega a los medios de comunicación y luego a la realidad. Y ciertamente los medios de comunicación en gran medida influyen en nuestro percibir de las cosas y modelan nuestra manera de pensar. Yo tengo el sentimiento y la preocupación de que en este momento histórico de la humanidad, y ahora sí, casi todo el tiempo voy a leer, la humanidad está viviendo una enorme crisis motivada, siento yo, por una ausencia cada vez mayor de principios morales, de valores éticos por un lado, y por otro lado, lamentablemente, por una falta de interés, además de gran ignorancia de la mayoría de los seres humanos que conforman nuestro planeta, y que me da la impresión que esta falta de interés y esta ignorancia en gran medida, siento yo, nos tiene como perdiendo el rumbo hacia dónde dirigirse la humanidad para encontrar una manera de vivir bien, de vivir mejor, pero sobre todo de vivir en paz. Fíjense que estudiando todo lo que voy a hablar hoy, me encontré con que a la fecha existen en este momento en todo el planeta 56 hechos bélicos, guerras activas a nivel mundial, aunque lamentablemente los medios de comunicación únicamente le presten atención a unos cuantos de estos hechos. Entre otros, por supuesto, citaré las guerras en Gaza, en Sudán, en Ucrania, en Etiopía, en Afganistán, en la República Democrática del Congo, en Colombia, en Yemen. Y según la agencia de noticias Euronews, al 11 de junio del 2024 estaban involucrados en conflictos bélicos 92 países con un componente internacional, y esto ha llevado obviamente al fallecimiento de enorme cantidad de víctimas, tanto civiles como militares. Podríamos afirmar que la naturaleza de los conflictos y la violencia ha cambiado desde que surgió la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que el 24 de octubre que surgió el 24 de octubre de 1945. Y obviamente no puedo dejar de mencionar a la Organización de las Naciones Unidas cuando estamos hablando de eventos bélicos, porque precisamente, supuestamente, el objetivo principal de que se creara la Organización de las Naciones Unidas era mantener la paz a nivel mundial. Y al respecto, tengo algunos comentarios que hacer con base en esto, que es la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, lo que para México es la Constitución,
Esto es lo que define, decide, incluye, describe y es la norma jurídica bajo la cual debe operar la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces resulta que en el marco de este pequeño libro azul aparecen toda una serie de elementos que citan lo que debe, el qué, el cómo, el quién y el cuándo se debe actuar. Empezaré por repetir que la Organización de las Naciones Unidas nació el 24 de octubre de 1945, pero porque ya tenía establecida su ruta de conducta, llamémoslo así, que es su Carta Magna, que fue firmada por los primeros 31 Estados miembros que formaron la Organización de las Naciones Unidas cuando nació. Y esta Carta Magna se firmó, se estableció el 26 de junio de 1945, es decir, 3-4 meses antes de que se creara la Organización de las Naciones Unidas. Empezaré por repetir que aunque ya se tenía establecido una serie de reglas del juego, a través del tiempo, estas reglas del juego, esta conducta a seguir, ha ido modificándose y cambiando. Les cuento que precisamente ayer, cuando estaba hablando sobre el tema de Groenlandia, y que en un momento de la existencia de ese país, de esa isla, su papel fue de colonia de Dinamarca, me acordé que siempre que se habla de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y de los órganos que la componen, ya no se menciona que esta Organización de Naciones Unidas cuando se creó, además de tener en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Superior de Justicia, Internacional de Justicia y su Secretaría General, también tenía lo que se llamaba el Consejo de Administración Fiduciaria, que da los lineamientos de la conducta que debía cumplir cada país que tenía colonias, como fue el caso que cité ayer de Dinamarca con Groenlandia. Ese consejo está citado en la Carta desde el artículo 86 hasta el artículo 91 e incluye tanto la composición de este consejo, así como sus funciones y sus poderes. Y me resulta muy importante mencionarlo, porque sobre todo los países africanos fueron colonias y su situación actual está íntimamente relacionada con el Consejo de Administración Fiduciaria. También es importante hablar, aquí tengo el mapa de lo que es actualmente África, porque es el tema del que les voy a hablar el jueves. También es importante hablar de la ONU, que por cierto actualmente cuenta con 193 Estados miembros, porque al paso del tiempo y los acontecimientos se han ido creando en el seno de las Naciones Unidas diversas agencias u organismos tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que conocemos como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
una agencia llamada ONU Mujeres, entre otras. Y por último, mencionaré que la Carta Magna incluye en sus capítulos del número 41 al 51 que tratan de la posibilidad de intervenir con fuerzas aéreas, navales y o terrestres cuya acción sea necesaria para el mantenimiento de la paz mundial. Al respecto, solamente mencionaré en el artículo 45 que cuando un conflicto entre Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no se puede resolver a través de negociaciones, a través de una participación con sanciones de índole tal vez económico, etcétera, hay la posibilidad de que se organice un ejército de las Naciones Unidas que se le conoce como de las boinas azules, y que cuando se tiene que dar una situación como esta, se constituye un comité de Estado Mayor que se cita en el artículo 45, y que este comité de Estado Mayor está para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esto me recuerda, y lo cito nada más así como al margen, que precisamente con base en esto que se refiere a la formación de un ejército, cuando se dio la guerra de los 6 días en el Medio Oriente entre Israel y Egipto, Jordania y Siria, precisamente el conflicto inició cuando el presidente de Egipto, Nasser, pidió a Naciones Unidas que retirara a su ejército de boinas azules que estaban establecidas en la frontera entre Egipto e Israel para mantener la paz. Egipto pidió que se retirara ese grupo militar, y ahí empieza el conflicto bélico que se conoce como la guerra de los 6 días, de la cual he hablado muchísimo y no lo haré en el momento de hoy. Pero lo que sí continuaré es hablando de los refugiados. Como lo expliqué en mi TikTok del 22 de marzo del 2024, un migrante, porque voy a hablar la diferencia entre migrante y refugiado, y entonces explico que un migrante es una persona que decide dejar su país para buscar mejores oportunidades de vida y mejores condiciones de vida. Es decir, tiene el deseo de partir de su país y buscar su futuro en otro lugar. La diferencia con el refugiado se debe a que el refugiado deja el lugar, su raíz o el lugar donde reside, porque corre peligro su vida. Es decir, es un acto de sobrevivencia. El derecho internacional de asilo protege a lo que conocemos como refugiados, precisamente porque el motivo que tiene el refugiado para abandonar su país es de peligro, y como refugiados tienen derechos humanos. Y este término derechos humanos, del que hablaré posteriormente, es la base
de lo que se ha manejado actualmente para aplaudir o para descalificar acciones de diferentes gobiernos de nuestra sociedad internacional. Repito, como refugiados tienen derechos humanos tales como la protección que el país que los recibe, que se llama país de acogida, debe brindarles en cuanto a salud, vivienda y alimentación, así como educación, y lo que está claramente establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que podría destacar como los más importantes el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, obviamente el derecho a la vida, el derecho a no ser torturados, el ser libres de la esclavitud, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a ser tratado con humanidad cuando es detenido, el derecho a circular libremente, el derecho a no ser sometido a expulsiones arbitrarias y a toda la ley y reconocimiento ante la ley del país que los acoge. Esto en concreto es lo que se puede decir que se habla de lo que es los derechos humanos con respecto a los refugiados. Y entonces me voy a abocar a mencionar toda la problemática actual que se está dando precisamente, tal vez utilizando como pretexto los refugiados, o bien el problema que significa en un momento para un país de acogida tener a esos refugiados. Todos hemos escuchado en todos los medios de comunicación que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su campaña que una de las acciones inmediatas que a tomar es una acción para detener la presencia y la llegada de lo que llaman migraciones, pero que no podemos dejar de llamarlos también refugiados. Y entonces me vino a la mente que si bien efectivamente lo que se refiere a Centroamérica, o hablemos en concreto de América Latina, ha provocado la situación política de cada uno de los estados de América Latina, que se ve enormes cantidades de personas que por sus condiciones tienen que emigrar, tienen que convertirse en refugiados y buscar vivir, sobrevivir en otro país. Y lamentable o afortunadamente, cada quien lo puede ver como quiera, en lo que se refiere no solo a América Latina, sino en general en el mundo entero, aparentemente la solución de sobrevivencia para la mayoría de los seres humanos es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque yo me acuerdo que desde pequeña la frase era vivir el sueño americano, porque se tenía y se sigue teniendo para muchos la impresión de que en los Estados Unidos de Norteamérica se vive de maravilla. Sin insistir si es cierto o no, yo me voy a referir a otros grupos de refugiados,
que han tenido que abandonar sus lugares de origen por razones muy difíciles, como lo fueron los más de 5 y pico o tal vez 6 millones de sirios que tuvieron que abandonar Siria desde que se inició una guerra civil en el 2011, y que en alguna medida podemos decir gracias a o como resultado de una acción muy consistente de la Unión Europea, se le permitió a 4 millones de estos refugiados sirios que fueran recibidos, acogidos por Turquía, comprometiéndose la Unión Europea, sobre todo Alemania, que entonces estaba presidida, dirigida por la señora Merkel, a que se iban a hacer cargo de los costos de esos refugiados en Turquía, la Unión Europea. Pero también 2 millones de esos refugiados sirios se quedaron en diferentes países de Europa. Con respecto a refugiados o a personas que han tenido que abandonar diferentes países de África, que se han dirigido hacia el Mediterráneo en condiciones verdaderamente rústicas y deplorables, y que para muchos de ellos ha sido el fin porque fallecen en el mar Mediterráneo, pero también ha provocado una conducta de acogida de muchos de los países de la Unión Europea para recibir a estos refugiados que vienen de África, y muchísimos de ellos de países que tienen regímenes musulmanes yihadistas. Y entonces vámonos al 2025, en donde, por ejemplo, en el caso de Siria, hace unos cuantos semanas o meses, cayó la dictadura de Al-Assad. Con ello, digamos que termina en alguna medida el conflicto de guerra civil dentro de Siria, lo cual no quiere decir que ya Siria está en paz y todo es correcto y todo es en orden, amable, no. Pero lo que sí ha motivado es que los países de la Unión Europea tengan el conflicto ahora de qué hacer con esos refugiados sirios, que ya no los quieren tener en sus territorios y que sienten la necesidad tal vez de que regresen a su país de origen, Siria. Pero, ¿en qué condiciones se puede lograr que 2 millones de personas, que son un mundanal, regresen a su país de origen, Siria, en una condición de que tengan habitación, de que tengan recursos, de que tengan trabajo, de que tengan alimento, etc.? Esto se ha convertido en un problema presente en lo que se refiere a la Unión Europea, por ejemplo. Otro problema, como todos lo sabemos y es un tema que se sigue hablando mañana, tarde y noche, es qué sucede con este grupo de refugiados palestinos que están en Gaza o que ya no deben permanecer o sí permanecer en Gaza mientras se reconstruye la Franja de Gaza. Y también qué se puede hacer para prevenir, en el caso de la Unión Europea, que ya no haya esa afluencia de refugiados que en gran medida incluso están influyendo en la decisión, en las elecciones de los gobiernos de los diferentes países que conforman la Unión Europea. Porque, por ejemplo, en Alemania, que en este momento están en campaña varios candidatos para asumir la dirección del país, están cerradas las fronteras a la inmigración, porque Alemania, los gobernantes de Alemania consideran que el problema de los inmigrantes ya se ha
ya se ha incrementado en tal forma que puede hasta perderse el control. De repente es como que rebasa la posibilidad de cumplir con lo que dice el derecho internacional de asilo, y es proporcionar a todas estas personas una manera digna de vivir. Y esto, como les decía, está condicionando a que en varios países de la Unión Europea se esté dando un giro de una actitud que en un principio era totalmente de ideología tendiente a la ideología socialista, a la izquierda. Actualmente hay varios países que ya tienen un gobierno que llaman de ultraderecha. Yo hasta la fecha no sabría definir qué es la derecha, qué es la izquierda, etcétera. Pero, por ejemplo, Italia tiene ahora una gobernante totalmente de derecha, cuyo punto de vista con respecto a lo que debe ser la cotidianidad de la vida de su país es totalmente diferente a la manera en que lo ve el presidente Sánchez de España, que supuestamente es de izquierda. Y entonces, obviamente, esto a lo que puede llevar es a que haya una confrontación tal vez entre los diferentes países que conforman la Unión Europea, que muchas veces está formada por 27 países. Por otro lado, esto también tiene que ver la acción de hechos bélicos que en algún momento provocan en la existencia de refugiados, como sería el caso del conflicto bélico que se da en Ucrania al haber sido invadido por Rusia y que provocó enormes cantidades de pobladores ucranianos que tuvieron que ser recibidos porque los recibieron realmente de muy buena voluntad en el resto de los países europeos. Esto me lleva nuevamente a la Organización de las Naciones Unidas, porque la solución de los problemas existenciales de la humanidad, como lo dijo el presidente Bukele de El Salvador, y lo mencioné en un TikTok, la palabra en una reunión de dirigentes mundiales en Qatar, él dijo que lo importante es la voluntad política de que las cosas se hagan. Les quiero recordar que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está formado por 15 Estados miembros, 5 Estados miembros son permanentes. Y esos 5 Estados miembros permanentes tienen el derecho de veto. Los 5 países permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Y entonces, estos 5 países que tienen el derecho de veto, lamentablemente, en gran medida, son los que están a la cabeza de la gran mayoría de los conflictos bélicos que se están dando en todo el mundo. Y cómo se puede lograr detener un hecho bélico cuando una de las partes tiene el derecho de veto, como para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga y se detenga el conflicto bélico. Eso es lo que yo veo actualmente como el gravísimo problema. Si Estados Unidos, hegemonía, decide X o Z a favor o en contra de un hecho bélico, ya no hay más que hacer. Exactamente lo mismo que cuando lo decide Rusia. Eso, en esencia, ha sido el gran problema de Ucrania. Si ustedes recuerdan, el conflicto de Ucrania se inició el 24 de febrero
del 2022, es decir, dentro de una semana más o menos, se cumplen 3 años. A los 2 días se presentó en el Consejo de Seguridad una iniciativa para que Rusia se retirara de Ucrania y se suspendiera, se detuviera la acción bélica. Obviamente Rusia vetó esa iniciativa y el resultado es 3 años de conflicto en el que han perdido la vida muchísimos seres humanos, tanto de Ucrania como de Rusia, e inclusive me enteré que hace no mucho llegaron ejército o soldados, elementos de Corea del Norte a participar con los ejércitos rusos en el conflicto contra Ucrania. Entonces, la realidad que tenemos que enfrentar, no solamente porque así lo publicitan los medios de comunicación, sino porque lo vemos en los resultados y en las repercusiones que todo eso tiene en la economía y en el desarrollo del mundo entero, lo vivimos. Porque, ya para terminar, no podemos dejar de lado de que cada hecho bélico, hecho de influencia, de desarrollo tecnológico, económico o de avance, repercute en el resto de los países debido a ese famoso término que se empezó a dar en los años 80 del siglo pasado y que se llama globalización. Les recuerdo que la famosa inflación se inició gravemente a nivel mundial a raíz de que se inició el conflicto bélico de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este momento me estoy acordando que les quería explicar, lo haré el jueves que hable de África, qué es eso de Producto Interno Bruto y qué es eso de inflación y qué es eso de situación económica de país desarrollado o emergente, etcétera, y cómo todos estos términos son representativos de la cotidianeidad, de la vida que todos nosotros estamos viviendo y que nos está costando y que está permitiendo o impidiendo que las personas tengan la posibilidad de tener alimento digno, de tener un lugar digno donde vivir, una educación correcta, una salud protegida por el gobierno de su país, etc. Entonces, a mí me pareció muy importante poder explicarles el marco jurídico en el que se está dando nuestro planeta, nuestro sistema internacional, y que no podemos ignorar que es la consecuencia de acciones que se dieron en el siglo pasado, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se me olvidó mencionar que este Consejo de las Naciones Unidas de Administración Fiduciaria dejó de existir a mediados de 1994, cuando ya estos territorios, ya colonias que se llamaban en fideicomiso, ya dejaron de existir, ya sea porque los países adquirieron su independencia o bien tuvieron autogobierno. Y precisamente sobre ese tema, en detalle, hablaré el jueves sobre todo lo que está pasando en el continente africano, que siempre yo lo he llamado el continente olvidado. Aquí termino de hablar yo y espero que hablen ustedes, que me comenten, que me pregunten y que sigamos adelante. Dice: hola maestra, por favor, ¿podría compartir su opinión
acerca del club Bilderberg. ¿El club qué? Bilderberg. No sé de qué se trata ese club Bilderberg, pero ya lo voy a estudiar, se los cuento el jueves. Alexa dice, venga mi ma, estoy muy orgullosa de ti, te adoro. Ah, es mi nieta, yo también la adoro. Y aquí me preguntan, ¿qué estudió? Nuevamente, estudié primero para dentista, pero conocí a un hombre que me enloqueció, que era odontología por el matrimonio. Me casé y me fui a vivir a Costa Rica, y en Costa Rica tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de Israel allá, porque como judía, era la única judía en la comunidad judía de Costa Rica que hablaba hebreo, yiddish, inglés y español, y eso me permitió empezar a estudiar las relaciones diplomáticas. Termina mi matrimonio en Costa Rica, llego a México y opto por empezar a trabajar, no más bien opto, me dan chance de trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el área internacional, lo que me lleva a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y tener una licenciatura que también me lleva a tener una maestría en lo que es política científica y tecnológica para el desarrollo, y posteriormente estudié una maestría de historia de la filosofía. Y pues he tomado diplomados diferentes de lo que es liderazgo, de lo que es derechos humanos, pero sobre todo creo que lo que he estudiado no lo he estudiado realmente, sino me lo ha enseñado la vida. Y es el trato con las personas, y sobre todo mi conocimiento de mi historia, de mi tradición judía. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido en su vida? Híjole, pues así como consejo, les puedo decir que más que el mejor consejo ha sido el mejor ejemplo. Ay, soy muy llorona. Yo tuve un maravilloso ejemplo en mi hogar, con padres profesionistas, luchones, que sobre todo mi madre, lo que me enseñó fue respeto al otro y vivir la vida con alegría. Y eso yo lo tomé como consejo y vivo con alegría, con optimismo y de repente con berrinche. ¿Qué opina de sacar de la negociación a Ucrania de la negociación de paz? Fíjense que ayer en la noche lo estuve pensando, porque obviamente el arranque es cómo se les ocurre negociar la paz cuando no está uno de los elementos agredidos. Y no solamente sacar a Ucrania, tampoco están incluyendo a la Unión Europea, que se me olvidó mencionar que el conflicto con Ucrania repercute en la Unión Europea, porque Ucrania, si bien no es parte de la Unión Europea todavía, es parte de Europa. Y al respecto les quiero decir que aunque se alega, o por lo menos es lo que alega Putin, del temor de la OTAN tan cerca de sus fronteras, y que precisamente el secretario de Defensa de los Estados Unidos hace 2 días en la OTAN dijo que no era momento para que Ucrania estuviera en la OTAN. Les quiero aclarar que Ucrania, desde que empezó el conflicto y desde mucho antes, porque les recomiendo que busquen un video que yo hice sobre Ucrania, precisamente en febrero del 22, en mi canal de YouTube,
Ucrania lo que ha buscado es pertenecer a la Unión Europea, no pertenecer a la OTAN. Los que quisieron pertenecer a la OTAN a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania fueron Suecia y Finlandia, que por cierto, ahí también se me olvidó mencionar otro tipo de refugiados que se dan en el marco de Turquía y que son los kurdos, que ya hablé mucho de ellos y hablaré en el futuro. Y entonces se puede pensar cómo van a dejar de lado a Ucrania para negociar la paz. Es que aquí, lo que pensé ayer en la noche, es que no debe haber una negociación de paz, porque no hay un conflicto bélico. Aquí hay una invasión de un país a otro. Y tal vez lo que pretende Mr. Trump con Putin es cómo se retira Putin de Ucrania en una condición tal que no demerite su prestigio, que lo haga en la forma más digna, porque en este momento el prestigio de Putin está por los suelos precisamente porque soñó que iba a quedarse con Ucrania en 2 semanas o un mes, y lleva 3 años costándole vidas no solo a los ucranianos, sino a cuantos rusos. Y no solamente vidas, sino que lo ha debilitado en tal forma que yo siento que en alguna medida provocó también, junto con el debilitamiento de Irán, de que cayera la dictadura de Siria. Entonces, pensando positivamente como soy yo, quisiera rogar de que sea que Trump convenza a Putin, porque les vuelvo a decir que para mí hay una relación personal del individuo Trump con el individuo Putin, independientemente de que ahora sea la cabeza de un gobierno de Estados Unidos y Rusia, y entonces a lo mejor se da el milagro de que encuentren la forma de que Putin salga de Ucrania en la forma más digna, sin que se destruyan la integridad del territorio ucraniano, que es lo que pretenden, que se suspenda el conflicto bélico, pero que Rusia se quede con toda una serie de provincias que sé que quieren ser independientes o no, pero que ciertamente no pertenecen a Rusia. ¿Qué opina del boicot hacia Coca-Cola por apoyar a Trump en las deportaciones? Pues todo lo que hacen las grandes empresas es precisamente porque son grandes empresas y porque su principio, su objetivo, su único, lo que se llama en francés leitmotiv, es la riqueza, la acumulación y seguir siendo los dirigentes de la política económica del mundo. Entonces, aparentemente, la Coca-Cola toma una decisión con el objeto de influir en decisiones que está tomando Trump, aparentemente, repito, voluntariamente, como si Trump de veras fuera un escuincle caprichoso, que no lo es, ni está tan loco. Él sabe muy bien lo que quiere y él sabe muy bien hacia dónde quiere ir, y probablemente él emite opiniones sobre los aranceles, que es de lo que supongo habla la Coca-Cola, y entonces una reacción que a lo mejor hasta ya está programada, porque lo que yo insisto es que lo que nosotros leemos y lo que oímos es lo que quieren que oigamos, pero lo que hablan entre ellos, lo que acuerdan entre ellos, lo saben ellos, y a lo mejor los grandes señores de la Coca-Cola se reunieron con Trump y le dijeron: oye, vamos a decir que vamos a boicotear, para que tú, en una forma más digna, puedas tomar otra decisión. La verdad, como lo dijo Francisco Gil White, la desconocemos, la realidad está allá, en la cúpula del poder, y nosotros, pues, sobreviviendo. Alexa dice, es verdad, es la persona más optimista que pueden conocer.
Yo sí. Por eso estoy aquí a mis 81 años así de a todo dar. Y modestita, of course. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o fallecida, ¿quién sería y por qué? A mí me encantaría sentarme a platicar con José Mujica, que se está muriendo lamentablemente, y que yo creo que es el único ser que verdaderamente deseó mejorar a su país, anteponiendo el bienestar de su país, Uruguay, a sus intereses personales. Y tal vez también me gustaría, no sé si platicar con él, pero con Golda Meir, porque, perdón la palabrota, pero era una chingona. ¿Cuál es su película favorita? ¿Mi qué? Película favorita. Mi película favorita. Pues es que hay tantas. ¿Saben qué película me encantó? Forrest Gump. Forrest Gump, con John Hanks, que ganó el Oscar, hace un recuento de la historia de los Estados Unidos en una forma tan satírica y tan interesante, que nos enseñan que todo en la vida es de risa cuando se hace caso de las formalidades y ambiciones de poder, de la mediocridad de los seres humanos. ¿Ya? Bueno, pues se acabó. Muchísimas gracias por su atención. Me siento agradecida que no me cortaron, que no tuve que decir nada indebido para darle el pretexto a TikTok. Y nos vemos el jueves. Voy a hablar de África, de lo que fue, de lo que es y del abuso que sufre la población africana. ¿Sale? Gracias.